Bueno, muy buen día tengan todos los presentes y continuando con el ciclo de ponencias en este primer Congreso Binacional de Investigación UNED 2018, presentamos el trabajo titulado Estimación de emisiones vehiculares de oxocarbonos como indicadores de sostenibilidad ambiental urbana. Como ponente, quien les habla, profesor Gioberti Morantes de la Universidad Simón Bolívar. Este trabajo cuenta con la coautoría de la profesora Lorraine Giraud, también de la Universidad Simón Bolívar. Ambos somos miembros del grupo de investigación Vida Urbana y Ambiente de la Universidad Simón Bolívar. Nos interesa estudiar la emisión de oxocarbonos en contextos urbanos. Pues bien, un oxocarbono es un compuesto inorgánico que consiste únicamente de carbono y oxígeno, siendo los más simples y más comunes de los oxocarbonos el monóxido de carbono o CO y el dióxido de carbono o CO2. La cuantificación de la emisión de estos oxocarbonos en contextos urbanos típicamente se realiza a través de inventarios de emisiones de sus distintas fuentes de emisión. Pues bien, las fuentes móviles pueden emitir más de un 80% del CO y el CO2 en zonas urbanas. La pregunta central de esta investigación es: ¿cómo abordar a los oxocarbonos emitidos por fuentes móviles en una zona urbana como indicadores de sostenibilidad ambiental urbana? Y además, ¿cómo estimarlos? Como objetivo se plantea diseñar dos indicadores de sostenibilidad ambiental urbana relacionados a la emisión del CO y del CO2 en un contexto urbano particular. De esta manera se define la zona de estudio, pues el planteamiento de esta investigación se realiza en el marco de la elaboración del Plan Especial de los sectores Base Aragua y Parque Aragua, Maracay. Esto está en el municipio Girardot del estado Aragua, en Venezuela. Como parte de la metodología se define una investigación no experimental con un diseño transeccional. En esta investigación se realiza un inventario vehicular, pero al realizar este inventario se tomó una muestra no probabilística propositiva para medir las variables independientes a diferentes horas del día. La muestra se tomó en el mes de octubre del 2015. En la figura 1 lo que estaríamos observando es al sector de estudio, esto es Base Aragua, Parque Aragua, donde se indican las 9 intersecciones en donde se estarían levantando en campo las variables independientes. Por consiguiente, se explican las variables de esta investigación y tendríamos dos conjuntos de variables. Las variables de interés, que están relacionadas con los oxocarbonos, específicamente la emisión del CO y la emisión del CO2, ambas cuantificadas en unidades de masa, y por otra parte tenemos las variables independientes o variables vehiculares. Estas son las que se medirían en campo. Como podemos ver en la tabla 1, se definen 6 variables independientes que estarían relacionadas directamente con la medición y posterior obtención de las variables de interés. Para el cálculo de las variables de investigación se siguieron los siguientes pasos. Primero, se debe calcular los volúmenes de flujo continuo vehicular. Esto es el cálculo en campo a través de conteos del flujo vehicular por unidades de tiempo. Como paso 2 se tiene que se evalúan las condiciones físicas y operativas de la red vial del sector de estudio para obtener dos variables independientes, que serían las demoras y los niveles de servicio. Estas dos variables que están relacionadas con cálculos de flujos vehiculares se realizan o su medición se realiza cumpliendo la metodología del Manual de Capacidad de Carreteras. En el paso 3 ya obtenemos la estimación
de la emisión del monóxido de carbono. A través de la aplicación de un programa llamado BSIM 5.20, incluyendo el complemento Enviver Pro, se puede calcular la emisión del CO en unidades de masa al incluir en este software para la simulación del tránsito las variables independientes. Luego de la obtención de la emisión del CO, se procede al paso 4, que es el cálculo de la emisión del CO2. Este cálculo se realiza aplicando un factor, ya sea un factor másico o un factor molar, para la relación de CO-CO2 en motores de combustión. Presentamos entonces los siguientes resultados. Primero, incluyendo todo lo relacionado con la emisión del CO. Pues los resultados de la emisión del CO son obtenidos usando BSIM, y este programa reporta la emisión en unidades de masa. Lo que vemos en la figura 2 es un complemento del programa BSIM, donde se indican las variables independientes. En este momento, o en esta columna llamada código, podemos observar que se discriminan en función, los cálculos se discriminan en función de las intersecciones y de otra variable que se llama pico. El pico hace referencia a que se ordenan los valores en función de los picos de los flujos vehiculares para días laborables y días no laborables. Y de esta manera se presenta la tabla 2, que no es más que un resumen de los valores de la emisión del CO, que es un abstract de lo que me da el programa BSIM. En este momento podemos observar que a través de los resultados del programa pues, se pueden cuantificar la emisión del CO en gramos por unidades de tiempo. Como paso siguiente, se muestran los resultados relativos a la emisión del CO2. La tabla 3 muestra los valores publicados para relaciones CO y CO2, tanto en masa-masa como relación mol sobre mol. Por consiguiente, también se muestra el promedio de estas relaciones CO-CO2 para obtener una relación másica que será utilizada en esta investigación. Aplicando la ecuación 1 y a partir del resultado obtenido para la emisión del CO, se puede calcular directamente la emisión equivalente de CO2 en unidades de masa por unidad de tiempo. La emisión de monóxido de carbono, que llega a ser de 8 gigagramos de CO por día, es comparable a la publicada en investigaciones de emisiones de oxocarbonos en contextos urbanos, pues llega a ser menor a aquella publicada para sectores urbanos a nivel municipal, pero también llega a ser mayor que aquella publicada para otra investigación en la que solo se toma un tramo de carretera. Sobre la relación del CO-CO2 aplicada en esta investigación, se debe acotar que puede incluso ser 3 puntos porcentuales por encima de la reportada en otras investigaciones similares, donde se realizan los cálculos de emisiones de monóxido de carbono y de dióxido de carbono. Es por esto que los resultados acá presentados de la emisión de dióxido de carbono deben ser interpretados solo como una estimación, pues la emisión no fue calculada directamente desde las fuentes de emisión. En este momento estamos observando lo que es la ficha del indicador de sostenibilidad diseñada para la emisión del CO. En este caso,
se presenta el diseño de un indicador ambiental siguiendo los estándares o las recomendaciones para el diseño de indicadores ambientales y de desarrollo sostenible de la CEPAL, donde se debería cumplir como mínimo la presentación de una ficha técnica en donde se observe el indicador completo cumpliendo con sus características de ser operacionable, replicable y que esté medido en un contexto particular. De esta ficha destacamos que se observa y se presenta el detalle de la metodología de cálculo para este indicador para así asegurar su replicabilidad y operacionalidad. Y por otra parte observamos que se mantienen y se presentan valores de referencia para poder llegar a la toma de decisiones en función de umbrales que sean considerados como negativos, positivos y neutros. De igual manera, en esta imagen estaríamos observando el indicador diseñado, pero en este momento para la emisión de dióxido de carbono, donde se presentan y se cumplen los mismos detalles presentados para la ficha anterior, y de igual manera se incluyen los umbrales recomendados por los autores como valores de referencia. En este momento se acota que el valor para la medición de estos indicadores fue el 2015 y no se tenía para el momento de la investigación mediciones anteriores para poder ubicar el valor del indicador en un umbral en particular. Ahora bien, futuras investigaciones ya contarían con un valor o con una línea base para poder ubicar el valor de referencia y tomar decisiones a partir de allí. Como parte de las conclusiones, los investigadores queremos acotar y destacar el resultado principal de la investigación, pues la metodología propuesta se destaca por ser un insumo útil para abordar el cálculo de la masa de emisiones de oxocarbonos provenientes del sector transporte en contextos urbanos. Esto debido a que los automóviles son una de las fuentes asociadas a la emisión de contaminantes del aire, como lo es el monóxido de carbono, y además de gases de efecto invernadero, como lo es el CO2 o dióxido de carbono. En este momento terminamos la presentación, los autores dispuestos a aclarar cualquier pregunta que se pudiera presentar y esperando que la información presentada llegue a ser útil y sea viable para todos los investigadores que quieran realizar investigaciones similares. Gracias.